Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. No hay nada más provechoso, más benigno y más hermoso, hermanos, que escuchar la palabra de nuestro Dios. Ser instruidos a través de la palabra de nuestro Dios, hermanos, porque esto nos indica precisamente el camino hacia la vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Que en Juan capítulo 17 versículo 3 dice el Señor: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ya voy a decir las preguntas a los compañeros de trabajo, bueno, con los que convivía, que si eran creyentes en Dios, y me decían que sí. ¿Estudias la Biblia? Me decían, honestamente no. Entonces, ¿cómo es que quieres llegar al cielo? ¿Cómo es que quieres alcanzar la vida eterna si no la lees? Me decía, ¿por qué? Él le daba esta cita precisamente. Juan 17 versículo 3, palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer a Dios. No solamente conocer a Dios, sino conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y conocerlo, hermanos, implica en una forma personal. No que nos hablen de Él, no por segundas o terceras personas, sino que entremos en una relación con Él. Y esto es a través, obviamente, de su palabra. Porque nos ayuda en gran manera. Por cierto, está aquí entre nosotros una persona que viene acompañando a los hermanos Pineda. ¿Cuál es su nombre, perdón? María Hernández. ¿Cómo le decimos, hermanos? Bienvenida, nos da mucho gusto que esté con nosotros. Y que se quede también al convivio, porque aquí las hermanas, no es por presumir, pero cocinan bien rico. Así que queremos que se quede con nosotros para convivir también. Lo importante, qué bueno que está aquí con nosotros para compartir con usted lo principal, el alimento mucho más rico, que es la palabra de nuestro Dios. Así que sea bienvenida. Bien, y le decía esto precisamente, hermanos, porque el conocer a nuestro Dios obviamente es a través de su palabra misma. Ya Dios no se comunica con nosotros en una forma audible, es decir, en voz, que Él me hable, como algunas personas suponen o creen, ¿no? Que Dios todavía se comunica con el hombre. No es así, ¿no? Para eso tenemos ya la palabra escrita. Y Dios se comunica con nosotros a través de Cristo, por la palabra misma de nuestro Señor Jesucristo, para que precisamente sepamos qué hacer, cómo adorar a nuestro Dios, cómo servir a nuestro Dios, ¿no? Y sabe usted que muchas de las razones por las cuales el ser humano en su intento por servir y agradar a nuestro Dios fracasa. Una de las razones principales es porque se deja llevar por sus propios pensamientos, ¿no? Como dice Isaías en el capítulo 56, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Cuando precisamente, ¿qué es lo que lleva al ser humano hacia el pecado mismo? El preferir sus pensamientos, el dejarse llevar por sus pensamientos, por sus emociones, por sus hechos. Esto obviamente tiene mucha relación con lo que vamos a estudiar, que dentro de este tema acerca del ayuno se encuentra una parábola. Por eso es de que lo hemos titulado precisamente como la parábola relacionada al ayuno. Si usted va conmigo en Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2,
Le voy a pedir disculpas si sigo tosiendo, hermanos, porque todavía anda una cosilla ahí haciéndome cosquillas en la garganta, que no he podido acabar con esa cosa que me está dando cosquillas. Y me provoca tos. Marcos capítulo 2, versículos del 16 al 21. Marcos 2, versículos del 16 al 21. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Obviamente estamos viendo que Juan de alguna manera implicaba el ayuno, ¿okay? Por algo los discípulos, seguidores de Juan, ¿okay? Llevaban esa práctica, a la vez también los fariseos. Y el Señor les respondió, dice: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la ruptura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Okay? Entonces, lo que se está hablando aquí precisamente en cuanto a la pregunta, en cuanto el ayuno en sí, hermanos. Cuando hablamos de la palabra, el ayuno que se está empleando ahí, es la palabra nesteo. Ese ayuno implica solamente al hecho de privarse de comer, no de tomar agua. ¿Okay? Como el ayuno mismo que en el cual se vio nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. El ayuno ahí del Señor fue precisamente el de no comer alimento. Por algo Satanás le decía: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Okay? O sea, pues para comer. El Señor tomó agua, pero no comió. ¿Okay? Este es el ayuno, precisamente. Todos nos levantamos, hermanos, y hacemos tareas sin probar bocado, sin probar alimento, y estamos en ayunas prácticamente. ¿Sí me refiero? ¿Sí me explico? ¿Okay? Entonces, literalmente se refiere al hecho de abstenerse, de privarse de comer. Pero el ayuno en sí, principalmente, tenía un propósito. Surgió precisamente, si vamos a Levíticos capítulo 16, había un ayuno que era nacional. ¿Okay? Levíticos capítulo 16. Déjame ver, que era por el día de la expiación.
Déjeme ver dónde está la palabra. Válgame, se me perdió la palabra. A ver, déjeme ver. A eso se refiere en cuanto a lo que es el día de la expiación. Se hacía un sacrificio. El 29. Ok, dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, en los días del mes, afligiréis vuestras almas. Ok, dice: afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. El afligir, hermanos, vuestras almas, obviamente está relacionado precisamente con el hecho de estar en aflicción, estar en dolor, estar en tristeza. Okay, porque ciertamente era un recordatorio por el pecado que se cometía. Okay, es como cuando nosotros participamos de la comunión, a la vez nos sentimos gozo, hay alegría, porque gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros pudimos obtener el perdón de pecados una vez que obedecimos al Evangelio. ¿Sí me explico? Okay. Nos sentimos contentos, gozosos, porque gracias al sacrificio del Señor, nosotros fuimos bendecidos por ello. Pero a la vez también hay sentimientos encontrados. A la vez también nos sentimos tristes por el gran dolor, el gran sufrimiento, el gran padecimiento que vivió nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Okay? O sea, son sentimientos encontrados, tanto la tristeza, la aflicción, el dolor, de recordar la forma, todo el calvario que vivió nuestro Señor Jesucristo por amor a todos nosotros, y a la vez el gozo, porque gracias a través de ese gran sacrificio nosotros pudimos ser redimidos de nuestros pecados. Y es por eso que era motivo para tener un día de expiación nacional. Pero era solamente una vez por año. No se hacía regularmente. ¿Okay? Y entonces la razón, por decir así, Juan aplicaba eso a sus discípulos de alguna manera, tal vez como opcional, pero ellos lo interpretaron de una manera doctrinal. Los judíos, hermanos, no así, ¿ok? Se guardaba, como decía, anualmente para la humillación del pueblo y la expiación de sus pecados. Y ese día, como lo veíamos, el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio como purificación del santuario por los sacerdotes y por la nación entera también. Usted lo puede ver también allá en Levíticos 23 y en Números 29. Y solo ese día era cuando el sumo sacerdote entraba al lugar. Para ellos se vestía simplemente de lino blanco, hermanos. Sin embargo, esa práctica del ayuno se vino convirtiendo precisamente en una costumbre, en una tradición, mediante el cual, si estas personas lo hacían, recordemos principalmente que si Dios estableció ese día de ayuno en el día de la expiación, era para que obtuvieran el perdón de sus pecados y recordaran que Dios fue quien los liberó de la esclavitud del pecado, ¿okay? De la esclavitud de Egipto, y los convirtió como pueblo suyo. Y eso era lo que ellos tenían que recordar. Pero después ellos lo empezaron a hacer de una forma
cultural o tradicional. Y a la vez con la intención de que a través de ese sacrificio personal, porque ya lo establecieron de una forma personal, que a través de ello, hermanos, ellos querían de alguna manera presentarse justificables delante de nuestro Dios, ¿ok? Delante de nuestro Dios. Por ejemplo, en Mateo, bueno, ahí mismo en Marcos no estábamos viendo, pero ¿se acuerdan cuando el Señor les decía hipócritas? ¿Ok? Hacen oraciones largas. Mateo 24, déjame ver. Yo no sé qué me está pasando, pero a ver si lo encuentran ustedes, hermanos. Ayunáis, cuando dice el Señor, ayunan y Mateo 23, es Mateo 23, dije 24, ¿verdad? Déjame ver. Sí, pero donde dice ayunan, hacen prácticamente un espectáculo, un show. A ver, espérenme tantito, hermanos. Vamos a ir ahorita aquí. Ahorita lo encontramos rápidamente. Ok. Dice Mateo 6, 16 al 34, cuando ustedes ayunen no pongan caras tristes como hacen los hipócritas. Ok. Bueno, esa es la misma. Muchas veces lo tiene uno en parece que sí, a ver. Ahí dice de las oraciones, ¿verdad? Las oraciones. Yo sé que lo tengo aquí cerquitas, pero Mateo 17, 21. A ver. No, ese es cuando el Señor, de hecho, ciertamente el Señor practicaba el ayuno, ¿ok? Pero a ver, espérame tantito. Válgame. Bueno, ahorita lo encontramos, ¿ok? El Señor ciertamente reprendió a los fariseos porque al ayunar, hermanos, ellos demacraban su aspecto, ¿ok? Demacraban su aspecto, salían a las plazas y andaban así como almas afligidas, moviéndose y todo, prácticamente para decirle al público que estaban en ayunas, ¿okay? Y hacían un espectáculo en sí, para ganarse el aprecio de la gente, para ganarse la estimación de la gente, para que lo vieran que eran personas consagradas. Es por eso que el Señor les reprendía eso, ¿okay? Vamos a buscar el texto luego, hermanos, pero el punto es precisamente en cuanto el ayuno ya lo empezaron a tomar una forma como de pretexto, de excusa y a la vez
de espectáculo, ¿okay? Para la gente en sí. Mande. Mateo 6:16. A ver, déjame ver. Es posible. Ciertamente, hermano, gracias. Mateo 6:16 16 o 6. 16, ciertamente dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando dice austeros, ¿qué significa? Es el ser muy duros en su trato, ¿okay? El ser muy duros en su trato, ¿no? Entonces, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan, cambian sus rostros. Eso es demudar, ¿ok? Como cuando alguien se muda de casa, ¿no? Se cambian, dice, sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Qué significa eso? Unge tu cabeza. Dice, cuando ayunes, una vez que tú termines de practicar el ayuno, ya sea por alguna petición que tengas delante de nuestro Dios, por algún sufrimiento por el cual estás pasando, por alguna aflicción por la cual estás pasando, una vez que terminas ese ayuno, por decir así, te puedes poner 2-3 horas en ayuno. Por lo regular, por ejemplo, a veces el ayuno era desde muy temprana hora del día al mediodía, a veces eran 3 o 4 horas, ¿okay? Pero había un motivo, había una razón personal por lo cual hacían eso. Una vez que terminas, lávate el rostro, lávate tu cabeza, límpiate, aséate y ya. Que la gente no tenía por qué darse cuenta de que estás pasando por una aflicción, por una tribulación. Porque, como les digo, al principio, esto ciertamente era un día como mandamiento, en el día de la expiación, del estar en ayuno para estar en la aflicción delante de nuestro Dios y obtener así el ofrecer sacrificios a nuestro Dios y agradar a nuestro Dios. Pero ellos cambiaron este mandamiento, ¿ok? Se fueron al extremo prácticamente, por razones equivocadas, por razones personales, en cuanto a vanagloria para ellos mismos. Por eso recordemos, por ejemplo, sabemos en el caso del rey David, una vez que el rey David, hermanos, embarazó a Betsabé y se supo de su pecado, ¿ok? Dios le perdonó su pecado porque se arrepintió, perdón. Pero cuando el niño enfermó, ¿okay? El niño enfermó, en el tiempo en que el niño estuvo enfermo, el rey David no probó bocado, no comió. Usted lo puede confirmar allá en 2 Samuel capítulo 12, y el versículo del 16 al 18. El rey David no probaba bocado. Pero una vez que supo que el niño había fallecido, ¿qué es lo que hace el rey David? Se levantó, se asió y comió. ¿Okay? Él no salió ante sus sirvientes y ante la gente con ese aspecto abatido, afligido. ¿Quiere comer, mi rey? No, no quiero nada. Así, ¿sí me explico? ¿Okay? Fingiendo prácticamente. ¿Okay? No, ya no hay motivo para esto. Se hizo la voluntad de nuestro Dios y simple y sencillamente la aceptó como tal. ¿Okay? Entonces, y es por eso que el ayuno, había varios motivos, varias razones por hacerlo. Principalmente era un mandamiento, se hacía una vez nacional, ¿ok? En el caso, mire, vaya conmigo al libro de Esther.
El libro de Esther, a ver, creo que está después de Nehemías, si no me equivoco. Está un libro, está antes de llegar al libro de Job y después de Nehemías. Cuando se hizo el edicto de aquel Naamán que era enemigo de los pueblos judíos, hermanos, de que le iban a dar muerte a todos los judíos que se encontraban en la provincia, en Esther capítulo 4, versículo del 1 al 3, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Mardoqueo no estaba haciendo un show, un espectáculo, sino que él se enteró del edicto del rey. ¿Okay? Dice, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar delante de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza eran la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaban delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrasen a Esther y se le declarase y le encargara que fuera ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de la provincia del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto de él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y no lo ha sido llamada para ver al rey en estos días. Okay. Bueno, ya conocemos prácticamente la historia. Okay. De hecho, ya termina diciéndole ahí Mardoqueo en el versículo 13, cuando le dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Okay. Es por eso que el tema central del libro de Esther, hermanos, es la providencia de Dios. Por este texto prácticamente, que la ayuda, dice, el respiro y la liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. ¿De quién estaba pensando Mardoqueo? De Dios. Okay. Y en este libro prácticamente no se pronuncia la palabra Dios, no la vemos literalmente. Sin embargo, démonos cuenta de cómo fue que el pueblo entero, dice en el versículo 3, por el decreto del rey, tenían los judíos, dice, gran luto, ayuno, lloro y lamentación. En sus camas, ¿qué había? Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Okay. Imagínense acostarse, hermanos, sobre un saco que es bastante áspero. Okay. Dormirse en un saco
No es como dormirse en una sabanita blanca y suave y tersa. Era todo lo opuesto. Y luego todavía le ponían ceniza. Lo que la ceniza de la madera o de la leña cocida que quedaba, todavía la expandían y así sobre eso dormían. Porque había gran dolor por la amenaza que atentaba contra la vida de ellos. Por eso es de que el ayuno, hermanos, prácticamente se efectuaba cuando el alma de la persona estaba en aflicción, en tribulación, en dolor, en lamentación o en luto. ¿Ok? Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando le dice al escuchar a los fariseos y a los, ¿cómo se dice? Pues sí, eran los fariseos. Le decían: los discípulos de Juan ayunan y los discípulos de los fariseos también lo hacen. ¿Y por qué tus discípulos no lo hacen? ¿Okay? No lo hacen. ¿Se acuerdan que hablaba el por qué, cuán importante es que uno conozca la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es nuestro guía. Es la guía, es la que nos ilustra, es la que nos revela qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Prácticamente nos dice la forma de cómo agradar a Dios. ¿Sí me estoy explicando? ¿Okay? Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Hebreos 11, versículo 6. Leámoslo. Hebreos 11, versículo 6. ¿Quién lo tiene? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. ¿Se da cuenta? Sin fe. ¿Okay? Sin fe, sin obediencia. Obviamente sin obediencia a sus mandamientos. A sus mandamientos. Anteriormente les decía como introducción, cuando el Señor les decía: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Qué es lo que al hombre lo hace pecador, hermanos? Muchas veces pensamos en que el principal enemigo del ser humano es el diablo, y no. Uno mismo, ciertamente, su propio corazón, su propia mente, ¿okay? Su propio sentir, su propia emoción. Cuando dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Más adelante dice el Señor: porque sus pensamientos, dice, no son mis pensamientos. Lo que ustedes piensan y lo que ustedes hacen no va de acuerdo a mi voluntad. Y eso es lo que nos lleva a transgredir la voluntad de nuestro Dios. Por eso, si nosotros en realidad queremos agradar a Dios para alcanzar la bendición de nuestro Dios, qué importante es estudiar su palabra. Amén. ¿Okay? Para que conozcamos nosotros qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no hay que hacer. De hecho, mire, si usted va conmigo en Romanos capítulo 14, de hecho estamos estudiando este capítulo ya los miércoles, en donde vemos que se estaban ahí prejuzgando en cuanto a lo que uno comía y lo que otro no comía y cosas así, ¿no? Y mire lo que dice el versículo 23 de Romanos 14, versículo 23. ¿Quién lo tiene, hermanos, que quiera hacer lectura, por favor? Pero el que dura sobre lo que come es condenado. Lo que no le hace, no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué es lo que dice lo último, hermana? Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Importante, ¿no cree usted? Y todo
todo lo que no proviene de la fe, ¿qué es? Y ahí cuando se habla de la fe, hermanos, hace relación precisamente a la doctrina. Todo lo que no se hace en armonía con la doctrina del Señor resulta en pecado. Por eso, si a usted y a mí en realidad nos interesa agradar a Dios, tenemos que asegurarnos que lo que estamos haciendo y aún hasta lo que estamos dejando de hacer sea de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, para agradar a nuestro Dios. Por eso cuando vemos que le preguntaron al Señor esto, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos y de los fariseos ayunan y los tuyos no ayunan? ¿Cuál era el propósito de ellos al ayunar? ¿Cuál era la intención de ellos al ayunar? Posiblemente algunos, es posible que eran honestos al hacer eso para agradar a Dios. ¿Ok? Algunos eran honestos. Es como hoy en día existe un mundo religioso en donde muchos, ciertamente, hermanos, son honestos, son sinceros en su fe, en su religión, en lo que ellos creen. Son honestos y son sinceros y practican tales cosas. Pero eso no significa que eso vaya de acuerdo con la voluntad de nuestro Dios. Dios no se agrada, hermanos, de las buenas intenciones. Las personas pueden tener la buena intención de agradar a Dios a la manera en que a ellos se les ocurra o se les haya enseñado de otra forma, que lo están haciendo de buen corazón, con la buena intención de agradar a Dios. No importa. No importa. ¿Ok? Porque acordamos en el caso de Caín y Abel. ¿Ok? Hermano Fabián. No, sí es cierto, la mayoría de gente hoy, por lo menos por la que he hablado, anunciando el trabajo y eso, confunden buenas intenciones y mentalidad positiva con la fe. Sí. Pensar que sí puedo, sí va a pasar. Esto, Dios se va a agradar de esto. La fe en Dios nos enseña que no, la fe se basa en conocimiento de su palabra, de Él. Exacto. Okay. Y es que como le decía, mucha gente se deja llevar por lo que piensa, por lo que cree. Okay. Y tiene buena intención a la hora de pretender agradar a Dios, servir a nuestro Dios. Pero al final, ¿Dios se agrada realmente de eso? Hermano Cecilio, ¿quiere decir algo? Sí, hermano, en Isaías 1:13, ¿verdad? Dice aquí, no me traiga más vana ofrenda, el incienso me es abominable, luna nueva y día de reposo. El convocar la asamblea no lo puedo sufrir, sus iniquidades, vuestras fiestas solemnes. O sea, le hace una lista de todo lo que antes se hacía con la idea de agradar a Dios. Sí. Pero esta gente, sus corazones no eran. Entonces lo mismo es hoy en día decir, como yo siempre a veces le digo a la gente, porque todo el mundo dice ser cristiano. Ajá. Le digo, qué bueno, le digo, pero mira, no es el decir ser cristiano, sino el hacer. Amén. Lo que Dios manda. Amén. Exactamente, por eso, mire, tenía dos ejemplos de ello, lo que es en el caso de Caín y Abel. Okay. Sabemos muy bien que la misma escritura nos dice en Hebreos capítulo 12, dice, por la fe, Abel presentó más excelente sacrificio que Caín, ¿okay? Que Caín, y aún sus obras todavía dan testimonio. Pero ¿cuál fue la diferencia entre la ofrenda que presentó Abel y la ofrenda que presentó Caín? En Génesis capítulo 4, Dios nos dice que no se agradó ni de Caín ni de su ofrenda. ¿Por qué? Si Caín, hermanos, él en su corazón dijo, voy a llevar lo mejor de la tierra. No llevó cualquier cosa. No agarró lo que se le atravesara en el camino. Él fue selectivo.
en cuanto a cosas buenas de la tierra, productos de la tierra, vegetales, frutas, qué sé yo, seleccionó lo mejor. Él tuvo la buena intención de agradar a Dios. Y lo presentó ante Dios, pero Dios no se agradó ni de Caín, ni de su ofrenda. ¿Por qué no se agradó de Caín? Porque Caín se dejó llevar por lo que él pensaba, por lo que él sentía. Ni de su ofrenda, porque Dios no le había pedido eso. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel presentó más excelente sacrificio. Es decir, que ¿qué fue lo que trajo Abel, hermanos? Por lo cual Dios se agradó, lo que Dios le pidió. ¿Y qué fue lo que presentó Abel? Un cordero. Eso era lo que Dios le había pedido a ambos, un cordero. ¿Ok? Pero Caín tuvo la buena intención de agradar a Dios, sí, pero no lo pudo lograr porque no fue obediente a Dios. En el caso del rey Saúl, Dios le había mandado al rey Saúl que acabara con todos los amalecitas, desde el rey hasta el más pequeño, y que acabara con todas las bestias del campo, con todos los animales. Pero ¿qué hizo el rey? Perdonó lo mejor del ganado y la vida del rey, ¿verdad? Y cuando Dios, hermanos, ve esto, dice nuestro Dios: me pesa por haber puesto por rey a Saúl, le dice a su profeta Samuel. Ve a su encuentro. ¿Okay? Cuando el profeta va al encuentro del rey Saúl, le dice: ¿qué es esos bramidos de vacas o de becerros que oigo? Y dice el rey: es que el pueblo perdonó lo mejor para traer los sacrificios a nuestro Dios. ¿Okay? Y el profeta le hace mención en cuanto a la vida del rey. Antes eras una persona insignificante y deseaba ser rey, y Dios te hizo rey. Si tú eres el rey, ¿para qué crees que Dios te puso como rey? ¿Para qué crees que estaba el rey Saúl ahí como rey? Para hacer cumplir la voluntad de Dios. Y no ceder a las peticiones o a los pensamientos del pueblo. Y es por eso que nuestro Dios más adelante, el profeta le dice: ¿se complace Jehová más de los sacrificios y de los holocaustos que de la obediencia? No. ¿Okay? No. Por eso la intención de estas personas, de alguna manera, de agradar a Dios, es imposible, porque Dios no está pidiendo eso. Hermano Fabián. Un ejemplo más actual, hermano. Hay personas hoy en día que piensan que ir hincado de un lugar a otro lugar le va a dar un beneficio delante de Dios, cuando hay muchos ritos, ciertamente, hermano. El conocimiento no hay necesidad de Ya sabrías que no hay necesidad de eso. Sí. Y son sacrificios admirables. Que la persona, hermano, se ponga en esa situación, de hecho, mire, fíjese, vaya conmigo a Colosenses. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Colosenses 2, versículo 20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? En autoridad, dice, en conformidad más bien a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esto se refiere en cuanto a la adoración, hermanos, autoimpuesta por el ser humano. ¿Okay? Entonces démonos cuenta de que aunque la persona tenía la buena intención de agradar a Dios a través de este sacrificio, no lo estaban logrando. Estaban errando, estaban equivocando. Dios mediante, hermanos, vamos a seguir con este tema. Ya se nos acabó el tiempo.
y esperemos que en Dios que hayamos aprendido, y lo esperamos la próxima semana, si Dios lo permite. Vamos a tomarnos un receso, un descanso, luego rezamos a la adoración a nuestro Dios. Y saludamos a aquellos hermanos y amistades que nos están viendo por las redes sociales. Que Dios les bendiga grandemente y gracias por su apoyo y por su atención. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos.